Vamos a hablar de ictus, vamos a hablar de lo que es un infarto cerebral y una embolia cerebral, hemorragia o derrame, no es lo mismo, los primeros síntomas y qué hacer, lógicamente, para prevenir. Vale, ahora vamos a ver cómo flota la sangre por las venas y las arterias. Ahora el doctor Pérez nos irá diciendo cuál es el comportamiento normal de la sangre y cuando se genera un trombo, qué es lo que ocurre, ¿eh? Eso es. A ver, aquí está muy oscurito, pero entendemos que es una arteria, ¿no? Sí. Debe haber poca luz dentro de la arteria, de todas maneras. Bueno, ya lo vemos, Sí, ¿no? ahí se ve cómo va fluyendo la sangre, ¿no? Ese es un flujo normal de un vaso sanguíneo y el problema de los vasos es que se produzca una obstrucción al riego. Ahí se ve que viene un émbolo, ¿no? Que es un trombo que se ha migrado de otro sitio y se produce pues una falta de oxigenación y de glucosa pues al territorio que esté llegando ese vaso, ¿no? En el momento en el que se ha desviado, porque se ha obstruido una parte con un trombo, con un émbolo, la sangre sigue circulando por otro lado, pero claro, al no fluir la sangre por esa vía, ¿qué ocurre? ¿Que se va necrosando todo o qué sucede esa parte? Pues hay un momento dramático que son los primeros minutos en el que las neuronas, cuando hablamos de un ictus, todavía están, digamos, en hibernación. Son 5 o 10 minutos en el que si se vuelve otra vez a recanalizar ese trombo, pues se recuperan con normalidad. A partir de esos minutos empiezan a morir. Por eso es fundamental, en cuanto a los primeros síntomas, ir al médico para los servicios de urgencia para intentar tratar. Hay pruebas, ¿no?, que se hacen, el SPECT, he oído hablar del SPECT, ¿qué exactamente? Pues hay diferentes pruebas. El SPECT es una prueba de medicina nuclear para ver el flujo sanguíneo. En urgencia solemos hacer un TAC o una resonancia para ver si hay un infarto o hay una isquemia aguda. Ajá. ¿Y el SPECT qué es concretamente? Es un fármaco de medicina nuclear que se introduce en el cuerpo y que viaja hasta el cerebro y se ve las zonas que están más perfundidas, con más riego y las áreas que tienen menos riego. ¿Eso que es una inyección que se le pone al paciente? Exacto. ¿Y cuál es el proceso? Se espera unos minutos y luego hay una cámara que... Unos minutos en los que el paciente tiene que estar en absoluto reposo, entiendo, Eso ¿no? es. ¿Por qué tiene que estar en reposo? Porque si se mueve, lógicamente, pues la imagen no está definida. Por eso No, pero digo mientras fluye por todo el circuito sanguíneo. Sí, hay un ese tiempo. Producto. Hay un tiempo en que el producto, desde que se pone en vena, llega hasta el cerebro. Y a partir de ese momento, pues empiezan a captar las imágenes para analizar las áreas donde están más Pero normalmente perfundidas. lo que son las pruebas nucleares que les decís vosotros son pruebas que cuando te inyectan esa la sustancia radiactiva. Gracias, te dicen que te quedes quietecito, incluso 3/4 de hora, ¿no? Es que además, lo que comentaba David, es importante porque si tenemos actividad, lógicamente el flujo de sangre lo que hace es ir hacia los sitios donde está la actividad, que es los músculos, huesos, etcétera. Por tanto, nos interesa que toda la distribución del fármaco sea lo más homogénea posible y que no se vaya a determinados sitios. Entonces, una vez de que ya ha circulado por todo nuestro organismo, por todo nuestro circuito sanguíneo, esa sustancia se nos mete en esa maquinita. ¿Y qué lee este aparato? Pues ve la actividad nuclear que ha producido esa sustancia cuando llega al cerebro. Si hay más riego, lógicamente llegará más sustancia y se verá pues más negro o blanco, dependiendo del tipo de... O sea, que la imagen. clave es que si hay mucha sustancia nuclear en el cerebro es que va bien... Están los vasos abiertos y llega un flujo adecuado. Vale. Claro, luego veremos colorcitos, ¿no? En la intensidad de los colores, que también determina mucho. ¿Cuánto rato se requiere para hacer esta prueba? Pues entre 30 a 45 minutos, depende del tipo de prueba, porque hay muchos marcadores diferentes. No agobia como un TAC. No. Es mucho más... es abierto, entonces eso no le da tanto miedo. ¿Esto es frecuente que se pida o es...? Pues suele ser más en estudios de otro tipo de trastornos cognitivos. Se utiliza más en urgencias, como he comentado, pues el escáner o la resonancia. Vale, bueno, pues Leire Gorostizaga ha hecho un reportaje sobre diferentes tipos de investigación, de pruebas que se están haciendo para los pacientes que en algún momento pues, han tenido algún problemilla que les ha hecho sospechar que eso pueda derivar en un ictus. Y sorpresa, hay pacientes que han ido y se han encontrado en que ya padecían uno. Tan solo unos segundos sin flujo sanguíneo bastarían para que el cerebro tuviera daños irreversibles. El oxígeno y la glucosa son los alimentos que la sangre le facilita y gracias a ello mantiene su actividad sin enfermar. Antes de que haya una lesión o una imagen anatómica, lo que hay es un trastorno funcional. Es decir, las células cerebrales lo que disminuye es su capacidad de función, su capacidad metabólica, por lo tanto disminuye su capacidad de utilización de glucosa y también disminuye la perfusión, el flujo, la cantidad de sangre que llega. Para examinar el funcionamiento del cerebro se realiza la prueba llamada SPECT. Pasamos a la paciente, que la hemos inyectado hace media hora el marcador. Para que se vaya distribuyendo bien tiene que pasar entre media hora o 3/4 de hora. Y la vamos a colocar. Ella está como unos 30 minutos tumbada, está quietecita, apagamos la luz
y está en unas condiciones de reposo para que ese flujo cerebral sea el idóneo. Va haciendo unas pequeñas imágenes cada 2 segundos y entonces está tumbado aproximadamente unos 20 y tantos, 30 minutos, muy quieto, y estas imágenes se exportan para poderlas procesar en otra gamma cámara. Tras la adquisición de las imágenes, pues hemos obtenido un total de 60 proyecciones en los 360 grados de la rotación de la cámara. El procesado pues obtiene todas estas imágenes, digamos, artificiales con una escala de colores, donde aquellos colores más intensos nos van a mostrar áreas donde el cerebro tiene una irrigación mayor. En cambio, la zona más oscura es el lugar donde el flujo sanguíneo es insuficiente y, por lo tanto, es el origen de la enfermedad. Eso podría ser propio de un Alzheimer. Podríamos estar en un Alzheimer incipiente, lo hemos cogido en una fase probablemente subclínica, donde todavía no hay síntomas, pero empieza, como el doctor Piqueras comentaba antes, a perder memoria reciente. Si no se refleja en el espejo, no se refleja en ningún sitio. No hay ninguna prueba, ni hemática, ni de ninguna forma que se refleje. Lo más precoz que hay es las lesiones, las zonas de defecto de perfusión en determinadas zonas del cerebro. Cuando el paciente ha tenido un ictus, el médico detectará las lesiones en su anatomía mediante el TAC o la resonancia magnética. Lo que sí es evidente, por ejemplo, que nosotros también necesitamos el apoyo de la neuroimagen radiológica. Es decir, por ejemplo, hay una serie de demencias de origen vascular, como son las multifocales, que pueden ser o bien por neurodegenerativas, es decir, degeneraciones del sistema nervioso, o bien trastornos vasculares, que no llega flujo suficiente de sangre por alguna alteración importante. Por eso es tan importante adelantarse a los acontecimientos. No debemos olvidar que el 65% de las demencias diagnosticadas son Alzheimer y que ante un accidente cerebrovascular, el tiempo es oro.